Vamos a recordar viejos tiempos. No tan viejos, tampoco, más o menos recientes. Pero está aquí conmigo y con ustedes Tito Sabinas, aquí en La Grillotina. Tito, ¿cómo estás? No, Mario, pues muy buenas tardes a todos nuestros seguidores por las redes digitales, Sí. Gamavisión, Dominio FM, Radio Naranjera, ya sabes que siempre no nos olvidamos de ellos, y sobre todo aquella gente que va en el sufrimiento eterno ya de esta ciudad, que es ir manejando. Sobre todo a nuestros amigos de taxistas, los de Uber, de Didi, bueno, sí, todos los nombres de todas las aplicaciones, porque ellos son nuestros principales difusores. Sí, señor. Están con nosotros. Este no es un viernes de historia. El viernes de historia lo conduce ahora Héctor Jaime Treviño Villarreal, mejor conocido en los barrios bajos. Medios. Muy bajos y uno que otro medio. No te creas, allá también. Ah, ¿también allá? Allá para la loma de aquel lado, en Del Valle City. Oye, y tienes razón, altos, allá como el Ejido de la Trinidad de Montemorelos, a quienes mandamos un gran saludo. Sí, claro. Son toda la comunidad, escucha Radio Naranjera todos los días. Gracias por hacerlo así. ¿Por qué está Tito aquí con nosotros? Bueno, primero porque es siempre interesante charlar con Tito. Vamos a dividir esto en, eso digo yo, y luego la agenda se rompe con Tito siempre, pero mi intención y la intención del equipo es platicar con Héctor Jaime Treviño Villarreal, uno de esto que ha estado pasando con el clima y la historia de Monterrey, porque luego se maneja el tema meteorológico como novedosos, como que algo que nunca había sucedido, y luego que viene la seca, y luego que se acaba el agua, y luego que vuelve a llover, luego vienen las tormentas, y muchos medios y muchos periodistas lo manejan como novedoso, como que algo nunca había ocurrido, y se alarman y suenan todas las sirenas y demás. Y hay mucha historia detrás de esto. Lo único que hay que hacer es sacar la historia y recordarla, que esto es algo repetitivo. Y también vamos a platicar con Tito, y eso porque yo recibí muchos mensajes, asumo que tú también, Tito, Sí, claro. de cuando Tito vino hace unas semanas a platicar y a dar su opinión sobre los libros de texto gratuito. Con la advertencia de que esto no es color de rosa, como ha sido siempre la distinción y la garantía de los viernes de historia de Héctor Jaime Treviño Villarreal ni de un servidor. Aquí las cosas se dicen como son, y en el caso de la grillotina, la garantía es que de aquí se expresan las opiniones de cualquier persona, de cualquier color, de cualquier creencia, y se respetan. Se debaten, pero se respetan. Entonces vamos a hablar de los libros de texto gratuito porque ustedes me lo pidieron después de aquella charla, y voy a estar muy al pendiente de sus comentarios. Aquí tengo mi laptop, esa es en la que yo estoy monitoreando en tiempo real sus comentarios. Ahora en YouTube, Tito, Sí. para que lo pongas así en... Oye, ¿por qué siguen los de las... No, los de la peluquería no. Los de la peluquería, yo me acuerdo que iba una ahí en Calzada Madero, mi papá, y tenían las revistas estas de Una vaqueros. maravilla. ¿Cuál era la más leída de las revistas? No, bueno, El Esto. Fíjate, estaban, para los deportes, estaban la Hit, la Super Hit, Lucha Libre, Box y Lucha, Ándale. el fútbol, había una revista ya de fútbol, soccer, estoy hablando de los 60s, Sí. 70s, estaba, lógicamente, no podía faltar selecciones, estaba Life de los Estados Unidos, hasta el boletín de la URSS tenían, de la República Soviética Socialista, sobre todo los peluqueros de Sabinas, que eran de tendencia de izquierda, ¿no? Ya. Ahí había, la revista de Checoslovaquia. Y llegaban a Sabinas todos esos, y Y- ahí los tenían, ¿verdad? Con una ventaja muy grande, Mario, que en Sabinas renovaban seguido las revistas. No como pasa en los despachos, ¿cómo se llaman? Los consultorios de los dentistas. Consultorios. Ves Vanidades y selecciones. Sí. Popular. Mecánica popular. Mecánica popular. Sí. Quena, había una quena para mujeres. Confidencias. Ah, sí. No, todavía no te ha tocado. Oye, Mario, Tito, pero, y las de tonito así subidito de las peluquerías, ¿cuáles eran? no, Para adultos había en la revista Siempre, que también estaba, que era en color sepia, que describían diferentes autores muy interesantes, sobre todo en la época de los 60, porque era un debate ideológico ahí mismo en la revista, ¿no? Entonces te imaginas, estaba don Pepe Alvarado, pero también estaba su paisano, que era conservador, Nemesio García Naranjo. Nemesio. Y había otros, pero no, José Natividad Rosales, José Luis Eseña, que era
economista, Antonio Rodríguez, no, gente que era, te da gusto aquello. Y había en el centro, dedicado en la revista a la cultura, y ahí había el teatro, del cine, y de vez en cuando aparecía una dama ya en bikini. De vez en cuando. Sí, pero de vez en cuando, no siempre. O en traje de baño completo. Por eso, Tito, pero cuando ibas tú a la peluquería, ¿a poco no tenían ahí una... No, en aquellos tiempos ¿Era? eso circulaba clandestinamente. La número 1 de Playboy en Sabinas, yo estaba en el despertar, el inicio de la adolescencia, circuló por todo Sabinas, no rentada y... La misma revista. La número 1, porque venía Marilyn Monroe en medio. Aquella foto clásica de... Y ahorita ya... El póster. Sí, pero en aquel tiempo que tiene. Oye, Tito, yo reía en la peluquería, insisto que íbamos ahí al Casa de Madero, pero eran de vaqueros. Había una serie una serie de vaqueros, pero había biografías históricas también de estas revistitas. No, Tito, pero el chavito pues no iba a saber historia. El jaja. Era una revistita chiquita de cómics, pero con chistes. El jaja. Jaja, que ya era más avanzadito. Sí. ¿Verdad? Ya con un tonito ya más fuerte, ¿verdad? Que salían dibujadas ahí las mujeres y demás, ¿verdad? Pero no sin llegar al destape total. Pero era de chiste, de buen humor, ¿no? Y ahí te sentabas y un ratito echabas, ¿verdad? Rápido. ¿Había algún modo, método, dependencia de censura para lo que circulaba en el país? Sí la había, pero no tan... Era más fuerte en el cine. Aquí, ¿por gobierno o por la iglesia? Por la iglesia, aquí en Monterrey. La Liga de la Decencia se llamaba, Mario. No me digas eso. Está en el periódico El Porvenir. Aquí en Monterrey. Clasificación A, película apta para todos. B, adolescente y adultos. C, adultos. D, prohibida. Pero eso lo hacía el gobierno, ¿no? No, la Liga de la Decencia Católica. Y lógicamente el periódico lo publicaba, no sé si ellos pagaban, ¿verdad? Entonces, pues de adolescente veías tú, la dieta está prohibida, ahí vas. O sea... Entre más prohibida... Pues claro, el tabú. Hay una película buenísima, y espero que la haya visto, es todo un clásico, Cinema Paradiso. Sí, excelente. Qué bárbaro, es un peliculón, espero que la haya visto. Y ahí hay una escena donde está un sacerdote que llega al pueblito y antes de que la viera el público, hace que el proyectista, o cómo se le llama. Sí, el proyector, sí. Pero la persona que le maneja la máquina, el proyector, le reproduzca exclusivamente al padrecito de la iglesia la película para él verla, y donde él sonaba una campana, él le ponía un papelito al rollo de película para luego editar y quitar esa escena. Incluso le cortaba. Le cortaba, sí. Y el niño guardaba esos pedacitos de las películas. Sí. Era el hijo del proyectista, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los libros de texto, que Mario? Espérate, ahorita vamos para allá. Agarré el tema de censura. ¿Ves cómo voy hilando todo? Sí, claro. El tema, si había censura oficial Así es. En aquella época sobre revistas, o sea, sobre lo que circulaba en revistas, Así libros y cosas por el estilo. O sea, ¿hasta cuándo se empezó a regular contenidos en este país, Tito? Mira, en la historia, lógicamente, en la época de la colonia estaba la Inquisición y estaba el Índex. ¿Qué era el Índex? Era aquel que marcaba qué libros eran prohibidos y cuál no debías de leer. Era un delito leerlos. Al que le encontraban libros prohibidos, iba a la Inquisición. A algunos sacerdotes les valía y tenían, como Hidalgo y Morelos, tenían libros prohibidos. Ellos leían los libros prohibidos sobre la Revolución Francesa, porque eran ideas más avanzadas. Entonces, el índex, que significa índice, ¿verdad? De la Inquisición, entonces, estos libros, y publicaban, estos libros están prohibidos, señores. Y en las aduanas, ¿a dónde van estos cajones de libros? A ver, claro, siempre había el moche, la corrupción, y los libros llegaban. Sería, ahorita estoy hablando de Hidalgo, por ejemplo, ¿Morelos? ¿Mencionaste Morelos? También, sí. Parte de sus ideas revolucionarias, siendo sacerdotes, pues no me puedo imaginar de otra fuente en la que agarren inspiración para los actos revolucionarios que hicieron, sino más que libros, lecturas, panfletos. Más avanzados, que ya estaba más avanzado Europa, en función de que en aquel tiempo era en función de un sistema que estaba entrando fuerte, que era el capitalismo, en contra de aquel feudalismo
que está muy metido en España y en México. Entonces, el capitalismo en cierto momento fue revolucionario. La burguesía que tanto manejan los marxistas eran los burgos. ¿Qué eran los burgos? Eran los comercios que había entre castillos y castillos feudales. Eran los burgos, de ahí viene. Era donde intercambio de alimentos, de objetos y demás. Esto empieza a crear excedentes de dinero con estos comerciantes y pronto van a ser bonancibles y van a pelear el poder político y económico con los señores feudales. Y en ese momento la burguesía fue revolucionaria. Ojo. Núcleo de todo cambio. Ahora hay muchos métodos, sin duda, más avanzados y todo, pero el origen de los grandes cambios revolucionarios, protestas, manifestaciones, ideas diferentes a lo establecido, pues tuvo que haber sido algo escrito. Definitivo. Periódicos y revistas y libros. ¿Y por qué le damos tanta credibilidad a algo que está escrito y que está impreso, Tito? Porque se lo pregunto a alguien que ha escrito, sí, claro. ¿Cuántos libros? 92. 92 libros. El asunto está, Mario, en lo siguiente, de que ya está escrito, se supone, la palabra, se supone que ya está pensado, repensado, reelaborado, analizado para ponerlo en texto, ¿verdad? Sí. Aún que seas o no proclive a lo que puede escribir aquella persona. Definitivamente. El fenómeno hoy en día se sigue repitiendo. Sí. O sea, yo lo veo impreso en una revista, en un libro, en un panfleto y le doy credibilidad independientemente de la fuente. Me manda un WhatsApp la comadre y el compadre y le doy credibilidad también. Sí, exactamente. Porque está escrito. Está escrito, pero ahora también, luego ya se popularizó la revista, los periódicos, los libros y resulta que te tienes que enseñar a discriminar los contextos y los conceptos. Ahora sí, ¿por qué? Porque antes era muy fácil. Los que había en pro y en contra de algo, ahora falsifican mucho los contenidos. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque te dan por bueno una cosa y la gente lo repite. Entonces tú tienes que pensar, a ver, te llega lo escrito pro, contra. A ver, ¿por qué lo está diciendo y de dónde viene? Y por qué tienes que cribar aquello mentalmente. No puedes, como mucha gente lo hacemos en WhatsApp, en Facebook, agarras texto y lo mandas repitiendo. Y al rato te dicen, fake news. Fake news, no sirve esto. Ah, caray, tú ya metiste la pata reenviándolo. Entonces, aquí hay que discriminar. También en la cuestión de los libros, bueno, tú lees, este libro está mal hecho. Como libro tiene un valor, punto. No vas a decir, no, mal hecho, tíralo, quémalo, destrúyelo, no. Eso jamás. Un libro ahí está, tiene conceptos, estén equivocados, están correctos, estés de acuerdo o no con ellos, el libro ahí está, existe. Para eso es el análisis de esos textos. ¿Se manipula a través de libros? Sí, definitivamente, a través de la prensa no se diga, a través de los textos en las redes digitales. Hay manipulación y mucha. Depende, porque ahora vamos a ¿qué? A los intereses políticos y sobre todo económicos. Entonces, no es que los intereses políticos son más importantes, no. Al final todo va y cae en el ramo de la economía. En eso los marxistas tienen razón. La base de la sociedad es la economía, Mario, por donde le busques. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes intereses políticos, pero esos intereses políticos muchas veces obedecen a quienes tienen el poderío económico. Espérate, no le muevas por ahí, dale por este lado. ¿Para qué? Bueno, es que estos llegaron al poder, hay que atacarlos, hay que quitarles el poder porque me beneficia más con los que estaban. Pero los que están en el poder también pueden utilizar la manipulación para permanecer en el poder. No, y aparte, no tan solo permanecer en el poder, también agarran poder económico. ¿Cuántos políticos no tuvimos? Que sí hicieron mucho dinero, y todavía. Todos. Y todavía. Casi todos. Por ejemplo, Mario, una cosa más para cerrar. Pancho Villa, aunque sí agarró dinero, al final la señora Canutillo, pero Zapata no se hizo rico, ni Madero tampoco, porque los mataron. Yo. No alcanzaron. No alcanzaron, ¿cómo? Tito, mi apreciación, después del programa, primer round que hubo acerca del debate con la representante de los padres de familia, de los colegios del Estado, es que tú estás
de acuerdo y a favor de los libros de texto gratuito actuales, más bien los del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que está pretendiendo repartir en el país. Sí, definitivamente, Mario. ¿Por qué? Porque son las herramientas con las que van a atacar los maestros. Ya en 4 días, 5 días empiezan a trabajar con ellas. Tienen que trabajar con ellas, definitivamente. Y aparte el contexto histórico me va a dar la razón. ¿Por qué? Porque por las otras reformas educativas, hemos tenido como 15 o 20 reformas educativas, de 1857 para acá. Sí. Es terrible que un país tenga tanta reforma educativa. Cuidado, ¿verdad? Y de las más variadas. Entonces, nos da la razón en la función que, por ejemplo, la de 62. En 1962 a mí ya no me tocaron usar esos libros, pero yo trabajé con ellos como maestro. Desde 1965, con aquel famoso plan de 11 años de Jaime Torres Bodet y de Adolfo López ¿Qué año Mateos. era, Tito? En 1900 se empezó a gestar el plan de 11 años fabuloso, lo que sea, fue una revolución educativa. En 1959, al 60, 61 ya estaban los libros bien hechos. Ojo lo que digo, y lo recalco, bien hechos, con gente muy especializada que hacía las cosas muy bien. Y no había computadoras, Mario. No había computadoras y no había con que arrégleme aquí el texto para imprimirlo. Era todavía las imprentas aquellas antiguitas. Ya había ya empezaban los offsets en algunas partes, pero era de mucho de formación un libro de Oye, ¿cuál de era la letritas. maquinita esta? Los stencils. Eso era las... Son los que nos los castigaban, stencils. nos ponían a darle la maquinita con el stencil, con fíjate el nomás, stencil. qué cosa. ¿Cómo? Y Era que también como una copiadora manual. Era una copiadora manual, pero tenías que picar con la máquina sin la cinta el stencil famoso aquel, y hacer los dibujos a mano. Y salían medio feones y todo eso, y le das vuelta. Stencil era una marca de un aparato reproductor, ¿Sí? Como varias, así es que como las cintas que hemos mencionado aquí, la cinta Durex, dicen los allá en México, y aquí Scotch. Scotch. ¿Verdad? Porque la cinta. Entonces, es la forma cuando una marca se apropia de genérica, se apropia del mercado. Como ¿no? los Kleenex y todo eso. Sí, incluso No te me desvíes, Tito. No te me desvíes. Entonces, el asunto es, Mario, que en este plan fabuloso de los 11 años, muy interesante porque viene a cambiar con todo. Claro, trae toda una secuela antes, Mario. No era cosa, no estaba tan fácil. Hay que recordar, porque esto yo te digo por los entornos. Tuvimos una escuela socialista. ¿Aquí? Sí, y bien establecida con toda la ley, mire. Tito, el conservadurismo, como diría Andrés Manuel López Obrador, está asustado. Con no sé si alcance a ver aquí alcancen a ver con la pantalla. Sí, ahí está, está puesto ahí. Fíjate que dice, la Escuela Socialista de Nuevo León. Ya, esto sí. Pero Tito, para nuestros amigos en radio, ¿qué estás mostrando? Descríbelo. Sí, ¿Es un libro. ¿Un libro? Un libro. ¿Todo amarillento ya? Sí, ya porque ya está más viejo que yo. ¿Y luego? La Escuela Socialista de Nuevo León. Y se implantó la Escuela Socialista en México, Mario. En la década de los 30 con Lázaro Cárdenas de presidente. ¿Qué? Talleres litográficos del gobierno. Sí, permiten. No, por eso ahora que se andan asustando. ¿El gobierno editó un libro? No muchos. ¿Socialista? Sí, muchos. Y los materiales que llegaron a los padres. Esto estamos hablando del 35, pero ya desde el 31, varios estados, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Sonora, ya habían impulsado la educación socialista. Y fíjate lo que decía la Constitución. Artículo 3 de la Constitución, en la época de Lázaro Cárdenas. La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, Federación, Estados, municipios, impartirán educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir en cualquiera de los 3 grados bajo siguientes normas. Ya le dan las normas. ¿Eso quién? ¿En la época de quién? Lázaro Cárdenas. Una conmoción. Y le mandaron libros a todos los niños, mandaron libros a todas las escuelas. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Una parte de los enemigos. Los empresarios. Los empresarios y la Unión Nacional de Padres de Familia. Más o menos como ahora protestan. Sí. Claro, en aquel tiempo el partido en el poder
que era el PRM, hay que, ni modo, PNR, Partido Nacional Revolucionario, y luego fue PRM y luego fue PRI, ¿verdad? Entonces estaba el PRM ya en el poder, con un cuarto sector que incluyó Lázaro Cárdenas, el militar. Era el popular, el obrero, el campesino y el militar. 4 sectores integrados en el partido del PRI, perdón, en el PRM. Que lo que ahora es el PRI. Sí, entonces, digo, por los que hablan ahora de los militares integrados con López Obrador, no es nuevo tampoco, porque en este país, Mario, lo que pasa es la amnesia histórica. No recordamos estos detalles. Y hubo confrontaciones muy fuertes. Los maestros, muchos agarraron una pasión tremenda del socialismo y llegaban a la acción incluso aquí en Nuevo León de correr a profes que no eran socialistas, los corrían y los apoyaba el gobierno que sí era socialista. Una inquisición socialista. Sí, desde ese punto de vista. Por el otro lado, las fuerzas de derecha, preconizadas por la Iglesia Católica y algunos empresarios, entonces también a luchar contra todo esto. Y era una oposición fuerte, feroz. No era fácil, pero sin embargo se estableció la escuela socialista, llegaron los libros y textos y demás. Incluso para los niños había lecturas de cómo formar un sindicato, porque le está dando el impulso a los obreros, y cuando llega Cárdenas, de repente empiezan a votar huelgas por todos lados, en todas las fábricas. Entonces, los contextos son muy diferentes. Sí, pero todo esto no lo cuentas, Tito, porque lo que estás tratando de decirnos es, no es la primera vez que estamos viviendo algo como la actualidad, donde el gobierno intenta sembrar una ideología política a través de los libros. Como lo hizo Fox, como lo hizo Eso no quiere Peña decir Nieto. que yo acepte que si ya antes hubo una intención socialista, yo la debo aceptar hoy en día. De ninguna manera. Acuérdate, aquí lo hemos dicho. ¿Quién norma la política educativa? ¿Quién la proyecta? El grupo en el poder. Si el 2024 gana el Frente Amplio, en un plumazo, en 2 meses ya está para afuera la reforma esta. Y los libros, ya los va afuera. Es el grupo político del poder. Y no es nuevo tampoco este tipo de detalles. En 1962, nosotros fuimos testigos de cómo aquí la Unión Nacional y Nuevo Leonesa de Padre Familia, junto con la Iglesia Católica y los empresarios, claro que tenían a un señorón, ¿verdad?, que dirigía todo eso, que se llamaba Eugenio Garzazada. Y crean organizaciones, y hace una manifestación, aquí te lo he platicado, Mario, de miles y miles y miles de gente que protestan en contra del libro de texto gratuito. Y luego, a 2, 3, 4 días después, el gobierno de Eduardo Olivas Villarreal hace una manifestación con los obreros, los campesinos, todos los sindicatos corporativistas y campesinos y de gente, y te juntan la misma gente a favor de los libros de texto. Por eso que ves ahorita, citan a una manifestación y no van ni 300. ¿Qué es eso? No, me río de eso porque no hay memoria histórica. Aquellas fueron combates fuertes, permeados por un contexto donde en los 60s, principios de los 60s, había triunfado la Revolución Cubana. Aquí en México, por la vía pacífica, ¿ha ganado alguna vez la población cuando se manifiesta en contra de una intención de gobierno, un plan de gobierno, Nunca. una imposición de gobierno? Nunca. Nunca. Y es historia. Y vamos que había mucho más manifestación. No, tú te imaginas. Y el peso que tenía el adalid de los empresarios. Porque te voy a decir una cosa, Tito. ¿Lo puedo decir? Sí. Y muchos se van a incomodar con lo que voy a decir. ¿No importa? Sí, sí. Me parece que en los últimos años muchos van a la Macroplaza cuando hay una convocatoria a manifestarse para salir en el Facebook y en las redes sociales, tomarse fotos como un paseo. Y ya ves cuando hacían una protesta en los carros y ahí salían retratándose con los Mercedes y pues ¿qué protesta es esa, Mario? Definitivamente. Digo, tampoco queremos violencia. No, definitivamente. Pero yo le doy la justa dimensión. Aquellos eran movimientos muy fuertes. Estaba Raúl Rangel Frías ya por irse del poder, cuando ya se implementó la reforma educativa y el reparto de libros de texto gratuito. Tímidamente Rangel Frías, porque era proclive a la clase empresarial, repartió en 2 o 3 escuelas. Cuando ya llega Olivas, que no era bien visto por los empresarios, que era cargado a lo liberal, no a izquierda ni siquiera. Entonces, pero también tenía al maestro Ramos Lozano, secretario general, liberal, no de comunista, liberal. Y tenía al doctor Mateo Sáenz, a Alfonso Reyes Auricochea,
a muchas gentes proclives, liberales de izquierda, no eran comunistas. Entonces, atacan muy fuerte eso. ¿Qué sentido político tienen los libros de texto gratuito, estos que está pretendiendo repartir el gobierno de López Obrador? Mira, el sentido político es definitivamente... ¿Socialista? No, ya que lo dijimos aquí, no existe el comunismo, es la fase superior del socialismo. Si no existe el socialismo ahorita, Mario. Después de 1989, que se vino abajo todo, eso cambió. ¿Tú me puedes decir que Putin y la URSS son socialistas? ¿China será socialista ahorita? No. Los yates y los jets más caros del mundo están en Rusia ahorita. Entonces cambió todo, los contextos. Ya no puedes sacar ese argumento de que son comunistas. Eso es asustarse. En los 60s pegaba porque estaba la Guerra Fría entre el socialismo y el capitalismo, entre Rusia y los Estados Unidos. Y había triunfado, en mal manejo de la política norteamericana, había triunfado Fidel Castro. Y de origen la Revolución Cubana no era socialista. La bronca fue después que los norteamericanos empezaron a pegarle a Castro y en 1961 se declara marxista-leninista. Y Castro ni estaba en el Partido Comunista, hombre. Son circunstancias históricas que lo hicieron tomarse esa parte, ¿Hay socialismo aquí en el país? No, ¿qué va a haber? Andrés Manuel López Obrador, su gobierno es de tendencia... ¿De dónde va a ser socialista? Mario, ¿en qué cabeza? Nosotros andamos en la utopía por el socialismo. Ilusos, por eso digo el sueño, la utopía. ¿Tú crees que teniendo enseguida al máximo exponente del capitalismo en el mundo, México se va a hacer socialista? No. ¿Algún presidente mexicano se va a declarar socialista? No. En aquellos tiempos, Lázaro Cárdenas se declara socialista y tiene una educación socialista en las manos. ¿Por qué? Los entornos eran diferentes. Estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un juego político entre el presidente de la República con los Estados Unidos. Espérate tantito. Primero, no nos invadas, no nos quitas un pedazo de territorio. Y tampoco, está bien que sí, estamos de acuerdo, pero no nos pongas el pie encima. Entonces, en esa refusilata se está. No hay... ¿Tú crees que López Obrador se va a declarar comunista socialista de Estados Unidos? En 2 semanas nos aplastan, hombre. Por favor. La crítica de quienes están en contra del contenido o de cierto contenido de los libros de texto gratuito es justamente esa. La tendencia socialista, izquierdista en el contenido de los libros y por otro lado, errores que eso ya lo habíamos visto, pues errores aquí y allá siempre van a ser obviamente descalificados. Y tercero, el manejo del contenido sexual más temprano de lo que dicen que debiera estar, más temprano en la vida de los niños de lo que debiera estar. Yo descarto la cuestión sexual porque póngale 3X a su internet y va a ver lo que ven nuestros hijos, desde muy chiquitos. Pero eso no justifica que... No. Es como si tú me dijeras, si es en el internet, pero, pues que la Biblia lo publique, lo que quieran. Pues no, Tito, digo, no, yo sé, Mario, pero... O sea, porque está peor uno... No es, eso ya ni es discutible. No, pues los muchachos tienen acceso a tanta cosa. Están viendo que quién sabe quién ahí dice que en la casa que los famosos y que todas las tonteras que dicen a diario ahí. Sí. Eso es lo que están aprendiendo nuestros hijos. Los muchachos están en nuestras escuelas de gobierno 5 horas, Mario. 5 horas. El resto, las 19 horas, están en la casa. ¿De dónde debe partir los valores? ¿De dónde debe partir de todo este tipo de orientaciones? De la casa. 5 horas contra 19, man. Muy difícil. Entonces, ¿y qué ven? Yo digo, claro, si te pones a ver pornografía y ves apartados de la Biblia, dices, ay caray, ¿qué es esto? Terrible. Yo como historiador lo analizo y te señalo los párrafos. Es más, tengo un texto sobre eso. Si te encontraba alguno de tus maestros o maestras, tú de chavito allá en Sabinas, con una revista o libro inapropiado. No, cállate. Ahí mismo te daban unos coscorrones y luego en la casa, daban la caja en la casa, era doble. No decimos que aquella enseñanza era lo ideal, ¿verdad? Pero si era muy represiva, era otro tipo, pero esos valores estaban intrínsecos en la escuela y en la casa. Los maestros eran los segundos padres. Y muchos, a mí como maestro me lo dijeron, la colonia Hidalgo. O
señor, aquí le entrego a mi hijo, aunque me entregue el puro cuerito, aquí me lo lleva órale, así a mí, así me dicen, claro, 1970, y todo eso, te llevan los señores, me lo arreglé y me manda a decir para arreglarlo yo también en la casa. ¿Y ahorita? Ahorita no, cállate, le gritas un poquito, ha cambiado todo, son otros contextos, son otro tipo de situaciones, éramos sumamente represivos en aquel tiempo. Ahorita muchos de mis compañeros maestros y maestras estaríamos en alguno de los penales acusados de tanta cosa. ¿Qué tienes? A mí me tocaron los guisazos, sí. El borradorzazo, que volaba el borrador del maestro, la maestra que aventaba el borrador. El más temible era el metro. El metro, sí. ¿No? El metro cuando lo blandeaba, uff. Las reglas. Y cuando te paraban del banco del pupitre de las patillas. De las patillas, sí. ¿Cómo que no? ¿Qué tienes ahí, Tito? Fíjate, Mario, fíjate nada más. Dice mi hermano Mario Treviño que hace un libro que se llama El Consejo de Cultura Superior, porque dense cuenta que hubo una universidad socialista en Monterrey y en todo México. Hubo universidad socialista por casi 10 años, en la época cardenista. Entonces, fíjate nomás lo que dice. Poco a poco llegaron a Monterrey libros a costo accesible a todos los medios económicos. Los autores eran muy variados. Los más destacados nacionalmente fueron los de Germán List Arzubide, que era un literato, con su libro Lo que Marx quiso decir. Para los niños, ojo, del mismo autor, Zapata, Miguel Bustos, un libro llamado Sindicato Infantil, diciéndole a los muchachos hay que formar sindicatos, enséñense qué es sindicato infantil, para que protesten en contra de los empresarios y los sacerdotes y demás. Aquí. Año de 1935. José Mancisidor, La huelga del Río Blanco. Aparte, se conocieron traducciones de las obras de Marx, Plejano, Lenin. Por otro lado, aparecieron los libros de divulgación masiva en la serie CEP y en la serie Simiente. Esos iban a fondo. No, hombre, esto es un librito. Aquello era y pasó en México. pesado. Pesado. ¿Tú te imaginas decirle a un niño sindicato infantil? Ahora, en las escuelas, a mí me tocó ver en la Secretaría de Educación, en el archivo, en México, interesantísimas fotos de las misiones culturales. Llegaba una misión cultural, porque era otra cosa que tuvieron muy, muy efectiva, por cierto, llegaban al medio rural, hacían misiones culturales, les enseñaban a la gente apicultura, horticultura, toda una serie de cosas, cuestiones prácticas para las mujeres. Hacían el cuadro antes de empezar, y en lugar de cantar el himno nacional, cantaban la Internacional Socialista. Y izaban la bandera de la hoz y el martillo. Aquí en México, aquí en Nuevo León, aquí en Sabinas. Yo vi fotos, ahí está en la Secretaría de Educación. Eso pasó aquí. Pero tampoco cantaban himnos a los aeropuertos. No. ¿No? Que eso sí ya está. Eso ya es otra cosa. Es otra cosa. Pero a ver, no falta Tito, que alguien lo haga por ahí. Me queda creo que la audiencia nos queda muy claro tu punto. Eso ya quedó muy claro. Es decir, no es la primera vez. Los gobiernos en el mundo utilizan cualquier tipo de instrumento para perpetrarse en el poder. Sí. Y si no lo tienen, los utilizan para llegar al poder. Y el que está, pues los utiliza para que no los quiten. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? Una guerra de poder. Morena y el presidente, pues no quieren dejar el gobierno, claro. Y la oposición, PRI, PAN y PRD, que ya lo perdieron, quieren recuperarlo otra vez. Ahora, ¿hasta qué punto es un distractor del grupo en el poder sacar los libros en este momento? Ojo. Ahí los politólogos, pónganse a pensar en esto, cuidado. Ahora bien, la otra. Quítale las hojas o grápalas, es inútil. El niño entonces va a preguntar, ¿por qué las graparon o por qué las quitaron? ¿Las han grapado en otras reformas educativas? Y otros las quitan, sobre todo en los colegios, los que los entregan, porque muchos colegios actualmente, y me consta, no entregan los libros de texto gratuitos. ¿No les compras los libros que ellos quieren? No los compran, valen 8,000 pesos para segundo de primaria. ¿Y te los vende el colegio? Te los vende el colegio, más hojas, Tito, y reglas y demás, otros 8,000. Tú tienes, vamos, imaginariamente, ¿tienes los libros de texto? Sí. Nuevos. Sí. Estás frente al salón de clases y es tu familia la que está en el salón de clases. ¿Qué harías? Yo no me preocupo mucho, Mario, porque tenemos maestros mexicanos y nuevoleoneses, bueno, de un gran nivel.
al final de cuentas el libro, aquí lo dijimos muy claro, es una herramienta. El que le da el énfasis es el maestro mexicano. Y los maestros mexicanos ahorita no están politizados por la izquierda ni por la derecha. Cuidado, no pasa nada. Y hay un libro que han cuestionado mucho que se llama Recetas para no sé qué diablos. El libro para el maestro. Ahí tiene contenido ideológico muy fuerte para los maestros. Te habla de los guerrilleros y los nombres de los guerrilleros, te habla de Rubén Jaramillo, líder campesino, te habla del Raúl Ramos Zavala, de Diego Lucero, los que fueron guerrilleros, que yo los conocí incluso. Entonces, pero sí, ese libro, te aseguro que el 90% de los maestros no lo va a leer. Está farragoso, está muy barroco, muy lleno, no es fácil de leer. Ni lo van a entender, ni lo van a leer. Hago la aclaración, ¿Pero por qué incluirlo, Tito? ¿Mande? ¿Por qué incluirlo en un libro? Bueno, porque es parte... Un libro de texto gratuito. ¿Por qué no? A ver, si quiere editar el gobierno un libro de historia, que lo haga y que lo publique y que lo distribuya. Pero el libro de educación de los niños, decirle que el homicidio, intento secuestro y homicidio de Eugenio fue parte de la lucha de... No, fue una retención. qué? Dicen ellos que fue una retención. Fue un secuestro planeado. Oye, sería bueno. Híjole, ya me voy a meter en camisa de 11 varas. Ahora en no me digas eso, pues lo prohibido es lo que más me gusta. A ver. Pues por eso te lo digo. Ahora en septiembre hacer un par de programas sobre... Porque se cumplen 50 años del asesinato de Eugenio. ¿Sí? Para hacer un par de programas es difícil tratar el tema. ¿Pero por qué es difícil? ¿Mande? Por las connotaciones y con el desliz, si con el desliz de alguna palabra te lo puede tomar mal alguna gente. Pero yo creo que la gente tiene que conocer la verdad también. Pero Tito, diciendo las cosas como son, no hay manera de fallarle. Ahora, fue un secuestro, un intento de secuestro. Y ellos mismos, ya me metí en el tema, luego Mario, los guerrilleros viven, la mayor parte de ellos que participaron, han reconocido que fue un gran error. Y eso les costó carísimo. Terrible, pero eso lo platicamos en septiembre. Sale. Entonces, ¿tú crees que tu idea es que los libros de texto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende repartir no representan un peligro y una amenaza para los niños o jóvenes de este país? Ni para los papás ni para la sociedad. No. Si vieron lo que yo escribí de la unidad del socialismo en Ciencias Sociales 3 de la reforma de Echeverría, cállate. Y no me colgaron. La primera sí me la rechazaron porque sí estaba muy panfletaria, sí estaba muy brava, muy roja. Me lo rechazaron. Te la enseño, y con fotos del Che y frases del Che y de Lenin ahí y todo eso. No, por eso te digo, no pasa pero nada. Era otra época, pero ¿ahorita? bravísimo, estaba la oposición muy fuerte de la derecha y los empresarios en contra de Echeverría. Fuertísima, porque también hay que ver los entornos. Echeverría había insultado a los empresarios grave y fuertemente, y estamos hablando antes de la muerte de Eugenio. Lo que pasó, acuérdate quién era el secretario de Gobernación con Díaz Ordaz en el momento del 68, era Luis Echeverría, y luego siguió él, cuando se va a provocar el movimiento del Jueves de Corpus, de los halcones. Que hay otras ideas, hemos investigado otras cosas, de dónde surge y por qué surge y contra quién surge. Ese es otro tema, porque aquí nos iríamos por ese lado. Entonces, no va a pasar nada absolutamente. No, es una herramienta de trabajo, nada más. Yo le pediría a los opositores, júntense, prepárense para el 2024. Si no, todo esto que andan haciendo son cuetitos de aquellos chiquitos que te vendían. Y pum, pum. No, lo bueno es, todo esto está dentro de lo que viene para el 2024. Es político, el asunto es político. O sea, si ganara el Frente Amplio por México, así se llama, ¿verdad? Creo que la oposición, pues. Sí. ¿Qué pasaría con todo esto? En menos de una semana, un mes, si no digo una semana, borran la... ¿Libros nuevos? Libros nuevos, claro, como ha pasado en los anteriores. Capaz de que hasta la mola no la regresen. No, qué bueno sería. Pero de la reforma del 62, que fue clave, muy bonita, el 72 con Echeverría cambia todo. Y luego ha habido 8 o 10 reformas. A nivel básico que a nivel secundaria, de que se introduce la cuestión de la calidad, ahora está la nueva escuela mexicana. Lo que va a pasar es, cuidado, estará verdaderamente preparado el magisterio
para recibir este nuevo cambio de la nueva escuela mexicana, porque no va a aparecer historia, no va a aparecer geografía. Son 4 campos y hay una transversalidad de ver alguna clase y tienes que relacionarla con historia, con matemáticas, etc. Eso es lo difícil del cambio, eso es lo que yo le veo más difícil, la transversalidad. Entonces, si le van a encargar una tarea al chamaco y le dicen, oye, ¿y qué es esto? ¿Es historia, geografía? No, este es un campo formativo. Para empezar, los padres no están preparados para esta reforma educativa. Fíjate, Mario, lo que te estoy diciendo, los padres son los menos preparados para esta reforma educativa. Los maestros han tenido... ¿Qué quieren los papás de Nuevo León, de México? No, algunos. Porque yo le he preguntado a muchos y nadie está en la Unión Neoleonesa de Padres de Familia. Algunos. Pero te voy a decir algo, Tito. No es porque estén a favor o en contra, es porque no están enterados. No están involucrados. Sí, es que para esto, mira, ahí va, ojo, nomás que no tenemos memoria histórica ni corta. Desde 1918, perdón, desde el 2018, vean los discursos de educación de Andrés Manuel López Obrador. Todo esto ya lo estaba tratando. Vean, métanse a internet, a su majestad Google, pónganle discursos sobre educación de López Obrador desde el primer momento. Acuérdate que estuvo Moctezuma, está en Moctezuma ahí, y hay discursos de Moctezuma, y puedes hacer un seguimiento. Es más, compilas un libro de ese tamaño. Todo esto lo están gestando desde 2018, desde que anduve en campaña incluso. Esto ya se estaba viendo. Entonces apenas están asustados. Ay, pues que no viste venir el ciclón. Se venía. Métete a Gamavisión para que te digan por dónde, claro. ¿Verdad? Esa ha sido la tendencia. ¿Qué pronosticas que vaya a suceder, nada, Tito? No va a pasar nada. Algunos de estos diputados del PAN que andan quemando libros, cuidado porque es propiedad federal, y es delito. Estás quemando una propiedad federal, los libros de texto. Además, ¿a qué político le beneficia que te digan, fulano de tal quemó libros? Es un descrédito en tu currículum. Sí, eso es incorrecto políticamente. Y ni que andes asusando comunidades ahí pues, que ni han visto el libro. Y falta ver si eran los libros que quemaron, si eran los actuales. Si al Tito Sabinas de aquella época, y me refiero a aquella época porque eras bravo, eras ¿qué? Con tendencia comunista y demás. Eras de izquierda. Izquierdoso. Si le han dicho a Tito, este libro no lo lees, y te lo quitan y te lo prohíben y te lo esconden, ¿qué provocaría en ti? Mira, ¿qué es lo que provoca? Pues bueno, ahora más interés en buscar otros libros, y ahora es más fácil, porque no le picas a la internet y ahí está lo que tú quieras dar en tu clase. No necesitas el libro de texto, Mario. Y luego la que dice, es que no trae lugares para los ejercicios. Los lugares para los ejercicios y los cuestionarios los inventamos nosotros de aquí en Nuevo León, y fue con Alfonso Castillo Burgos cuando hicimos los libros de texto de secundaria. ¿Por qué razón? Pues para que los muchachos los usaran, ¿verdad? Y los rayaran y ya no sirvieran para el otro año. Y vendías nuevos. Es los ejercicios. Acuérdate, ya no lo llevaste. El famoso diario de 5 manos. No. Un diario, pasta gruesa, pasta dura, y entonces era un diario, una como libreta, pero grueso, y ya numeraba las hojas del 1 al 30, al 50, lengua nacional, luego matemáticas, y luego aritmética, historia, geografía, y eso llevabas con el libro. Luego en la secundaria te tocó llevar libretas, un montón de libretas para cada clase. Sí. Porque los ejercicios tenías que hacerlo en la libreta, no en el libro. Pero a una editorial, a una editorial que fabrica libros, imprime libros, pues no le conviene que te quedes con los libros nuevos porque te va a dar regalarlos o venderlos. Universalmente eternos, o sea, que sean eternos. Pero. Entonces, y eso salió aquí en Nuevo León, Métele ejercicios. Tito, ¿tienen los maestros hoy en día, y con esto ya cerramos, los maestros de México, de Nuevo León hoy en día, suficiente libertad como para ellos decidir qué y cómo y cuándo se administra un libro de texto gratuito? Sí, mira, el maestro... ¿No se meten en problemas legales o sindicales? Bueno, el sindicato va a apoyar los libros de texto. Ya tienen diseñada la estrategia en caso de que digan no lo metemos. Van y te cierran las escuelas, hombre. Te paran las escuelas y te casa un caos. Con 200 maestros en cada entrada de Monterrey te paran la ciudad.
¿Y tú crees que lo vayan a hacer? Pues porque depende de que se radicalice, no creo. Ojalá que no. No va a pasar. Ojalá y no que nos conviene, porque tú te imaginas el caos, ¿no? Mario, el libro es una herramienta. Ahora, el maestro de primaria, eres el amo y señor de tu grupo. Estás ahí las 5 horas, más diferentes de secundaria. ¿Por qué? Porque das tu clase en un salón y pasas a otro. El de primaria, eres amo y señor. En aquellos tiempos, yo jocosamente le escribí un letrero. Cuarto año A, único territorio libre de esta escuela. Porque la frase era de la Revolución Cubana. Cuba, el único territorio libre de América. Yo le ponía así, porque ¿tú crees que la directora se iba a meter ahí a ver qué es lo que yo decía en historia? No se meten. ¿Tu recomendación para los maestros? Mi recomendación para los maestros, hay que prepararse muy bien. Ellos han tenido mucha preparación, ¿eh? Todo el año pasado y un poco más, en los consejos técnicos se ha hablado de estos libros y de estos planes y estos programas. El asunto es, no, si van a, pues quítale los errores y también la tacha, como ya lo dijimos, de editorial, de que traigan errores hasta de ortografía y de fechas y demás. El asunto es cómo lo van a aplicar. Ahí es donde. No son los libros es una herramienta. Puedes trabajar sin libros. Y yo les digo a los de los colegios, no les vendan libros a los muchachos. Ahí está, todos los temas están en el internet. Para que no gasten 8,000 pesos en primero de primaria, más 8,000 de materiales escolares. Padres de familia. A los padres de familia. ¿Qué les dices? A los padres de familia, hay que estar más cerca de los muchachos. Ahorita hay grupos en WhatsApp, pero luego empieza el peleadero la señora. En lugar de ayudar y coadyuvar a la educación, no, pues el fulano de tal y mira y esto. Yo he visto WhatsApp, pero porque me los enseñan. Mira lo que están tratando. Qué feo vestido llevaba la señora a la reunión. Bueno, pues eso, Mario. Desde siempre, eso tiene que ver. Pues sí, hombre. Pero bueno, recomendación frente a los padres de familia con esta polémica. Hay que estar muy cerca. Ahora más que nunca hay que estar más cerca de los muchachos. El problema es que los padres puedan entender estos nuevos campos formativos. Ya lo puedo decir, ahora la tarea de historia, espérate, es otra cosa, es otro proyecto, es otra manera, cambia la evaluación. Primero que se enteren de lo que está pasando. Primero que se enteren, si no, pues le recomendamos a la India Yuridia, ya ve lo que dice de los padres de familia cuando los encargan tareas, que dice, ya no encarguen tareas porque es una bronca, véanla. A ese nivel andamos, Mario, cuidado. Bueno, es Tito Sabina, segunda parte con este asunto de los libros de texto gratuito. Esto es un punto de vista siempre, las cosas como son. Tito lleva toda su vida siendo maestro. ¿Por qué empezaste maestro, Tito? Por el test vocacional que me puso mi padre. ¿Cómo es eso? El caso, pues, fabricaba dulces. El caso, la normal. Test vocacional que no falla, con una sola pregunta. ¿No? Era parte de... Luego te cuento el por qué me hice maestro, también es otra historia muy interesante. Ya lo haremos aquí en Gamavisión, Viernes de Historia, o aquí mismo en La Guillotina. Tito, gracias. Da para mucho el tema, ¿eh? Y sí. No está cerrado, Mario. No está cerrado. Pero nosotros son nuestras opiniones. Ustedes, señores padres de familia, ustedes, profesores, ustedes, autoridades educativas, son los que tienen la dirección del aspecto educativo de su familia y de Nuevo León. Escríbele a Tito Sabinas en las redes sociales, lo encuentra como tal, como Tito Sabinas. Yo estoy a sus órdenes como Mario Gámez TV. Mario Gámez TV. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, Tito. Gracias.